Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Yo ya mejor, pero vamos a hacer este pequeño video con estos temas porque me queda claro que después de revisar las noticias y revisar notas de la prensa tradicional, aunque sea en ediciones digitales, el manejo que se le está haciendo precisamente a estos casos dista mucho de la realidad y me queda claro que si no estás inmerso dentro de este mundo de la aviación, las equivocaciones son muy frecuentes. Comencemos con el caso Interjet, en donde decía una nota, aseguraba que ya Interjet había entregado los bienes al SAT. Y el SAT dice que no, y después dicen que eso no es cierto. Aquí lo que queremos ser muy claros es que en el caso de Interjet, la huelga sigue. La huelga que se estalló sigue, y dejando muy en claro, y en eso quiero ser sumamente enfática, ¿qué es una huelga? La huelga es el paro de operaciones para precisamente como medida de presión económica para el patrón. En este caso, el paro comenzó con el patrón. El patrón termina las operaciones, para las operaciones, a mediados del mes de diciembre. Es el propio empresario quien decide parar las operaciones de la empresa y sigue adeudando pagos. Quien está en un incumplimiento de contrato es aquí el empresario, es el dueño. Los trabajadores, al estallar una huelga, precisamente para ejercer presión, pero para que la autoridad intervenga, no están parando y no están afectando realmente a la empresa. Lo único que están haciendo es tratar de llamar la atención a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que pongan orden. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir y lo vuelvo a repetir, y es lo que no dicen los medios tradicionales. La aerolínea es una concesión que el Estado otorga para que un particular le explote. Esto es, el Estado tiene la corresponsabilidad de la aerolínea y tiene la responsabilidad la SCT de verificar año con año la situación económica de cada aerolínea para ver si se está haciendo buen usufructo de la concesión. En este caso, tenemos fallas en el gobierno federal al tener ya cerca de 2 meses de no tener cabeza en la FAC. Seguimos sin cabeza en la FAC, y esto es en detrimento a la aviación nacional. La aviación nacional se está viendo debilitada, y en parte es corresponsable el Estado al no hacer su trabajo, el que le corresponde, porque confunde la gente, el usuario lo confunde y piensa que lo que se le pide al gobierno es que todo el dinero del erario vaya a la aviación. No, no es así. No estamos pidiendo eso. En el caso de Interjet quiero ser muy enfática. No se pide un rescate de que llegue el gobierno y pague todas las deudas de Miguel Alemán. ¿Qué sí se le pide al gobierno? 1, que siente a los Alemán y que les diga qué está pasando con la concesión. 2, ¿vas a pagar? ¿No vas a pagar? Para quitarte la concesión, porque esa potestad la tiene el Estado. Retirarle la concesión que le fue otorgada a Miguel Alemán. Y ya el gobierno decidir si todavía la compañía tiene los elementos suficientes para salir adelante, para que sea una empresa viable y ponerla a la venta, o cerrar la cortina y con los bienes que quedan liquidar a los trabajadores hasta donde llegue. Esas son las salidas que hay ante el caso de Interjet. Pero quien tiene que actuar es aquí la autoridad. No puede actuar nadie más que la autoridad. Y en el caso que se le pide a la autoridad es que sienta a los alemanes y que les cobre hasta el último centavo que deben. Eso es lo que se está pidiendo. Que paguen los alemán, no que pague el pueblo de México un rescate. No, señores, que sienten a los señores alemán y que paguen todos y hasta el último centavo que adeudan. Eso sí se pide. Y a lo que voy, a lo siguiente. Eso es en el caso de Interjet. Vamos a estar pendientes, y sigo yo al pendiente de su caso. Y les he dicho, de mi parte, los compañeros que se han acercado a preguntarme, a tener alguna asesoría, ustedes lo saben,
Yo no cobro absolutamente nada y no recomiendo a nadie. No te digo, ve con el abogado fulano de tal. Yo no te voy a recomendar a nadie. ¿Por qué? Porque este caso tiene una salida que es la que les acabo de decir, que es que el gobierno intervenga. Y para que el gobierno intervenga no necesita demandas, señores. El gobierno tiene que intervenir porque es corresponsable. Punto. Así de simple y de sencillo. Y entonces vamos a concluir con el caso Interjet. Ya sabemos las tres salidas. Uno es que el gobierno siente a los dueños y les diga qué está pasando con la concesión, continúe la concesión con ellos o se las retire, vea si hay posibilidades de que la empresa pueda salir adelante y entonces la ponga a la venta, o que cierre la cortina y con los bienes que hay liquidar a todos y cada uno de los trabajadores hasta donde alcance. Esas son las propuestas que tendría que estar haciendo ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para velar por la Ley Federal del Trabajo y sus contratos. Pero eso no está sucediendo, pero vamos a seguir empujando a que eso sí suceda. Terminando el punto de Interjet, vámonos con Aeroméxico y otra vez en el imaginario público los sobrecargos y pilotos, bueno, sus contratos son los responsables de que la empresa vaya a quebrar, así de simple. Hice una columna que se llama Que coman pasteles, en donde hablo de los bonos millonarios que se dio nuestro estimadísimo Andy Pandy Andrés Conesa antes de entrar al concurso mercantil y este dispendio del dinero y que dijo que lo había metido una empresa que no estaba dentro del capítulo 11, pero pues yo investigué dentro del capítulo 11 y esa empresa que dice que no está dentro del capítulo 11, sí está dentro del capítulo 11. Entonces, como Andrés Conesa miente con todos los dientes, se le hace a Aeroméxico en diciembre una solicitud a la juez para que le suelten la nómina. Entonces, la solicitud, y aquí quiero ser bien clara, en este punto. El 70% de los trabajadores de Aeroméxico es sindicalizado y está dividido en 4 sindicatos diferentes: ASA, ASPA, STIA e Independencia. El 70% de los trabajadores y el 30% restante son no sindicalizados, son trabajadores de confianza y obviamente son parte del cuerpo directivo de los altos mandos de Aeroméxico. La nómina más cara, la solicitud que le hacen a la jueza en Estados Unidos, la nómina más cara es la de los no sindicalizados y que solamente representa el 30% de los trabajadores, siendo que la nómina más barata, que está debajo, es la de los sindicalizados, que representa un 70% de los trabajadores. Esto es, la nómina, los contratos colectivos de pilotos y sobrecargos no están haciendo ninguna merma en el gasto que quieren poner en el imaginario, que es los costos de pilotos y sobrecargos. No, señores, con la misma documentación que Aeroméxico solicita a la juez dentro del capítulo 11, la nómina más cara es el 30% de trabajadores no sindicalizados. Y ahí está la solicitud en el capítulo y lo pueden ir a verificar, no es que me lo esté inventando yo. Por eso es muy, muy importante que se den cuenta, y yo quiero dejar eso muy en claro, las nóminas de los trabajadores no están ejerciendo una merma en los ingresos de la empresa, en el manejo económico de la empresa. No son los contratos, señores. Es la pésima administración de Andrés Conesa, quien a 10 años de la salida de Mexicana Aviación no supo cómo manejar épocas de jauja, con 2 contratos B con pilotos y sobrecargos. Quiero aclararlo, desde el 2010 tiene un contrato B con pilotos y desde el 2014 tiene un contrato B con sobrecargos. Esto es, estas nóminas son 60% más baratas que lo que costaban antes de la salida de Mexicana. Entonces no me vengan ahora con nóminas mucho más económicas a decir que tienen problemas económicos por la nómina de pilotos y sobrecargos, cuando la solicitud que hace la misma Aeroméxico para pagar la nómina cara, es la del 30% de trabajadores no sindicalizados. Esto es, trabajadores de confianza y, por supuesto, el cuerpo directivo. Ahora, lo siguiente.
vamos al tema de los sindicatos. ASPA de México ha sacado, te comento que dentro de los no sindicalizados estamos oficial de operaciones y no somos de sueldos más altos. No, a lo que voy son muchos menos. No es que todos los directivos estén, bueno, todos los directivos están en la nómina de los no sindicalizados. Pero a lo que voy es que los contratos colectivos no son el problema. Y ustedes, por supuesto, que son oficiales de operaciones, mucho menos. Y ya sé lo que cobran. Nada. Y todavía les quieren quitar el 50% de su salario. Es una burla. Mientras la alta burocracia de su empresa es intocable. A eso es a lo que voy. A ustedes no los estoy señalando a los altos directivos, porque sé que hay muchos trabajadores no sindicalizados que ganan una miseria, que ganan una bicoca, que les pagan muy poquito. El punto es ese, es señalar el alto dispendio en las altas esferas de Aeroméxico. Ahora sí, vamos a hablar de los sindicatos. ASPA saca una campaña de Sin ASPA no vuela, precisamente enfocada en dar a conocer al público los ahorros que han estado generándose durante todo este tiempo de marzo a diciembre, además de que ya tienen el contrato B, que es mucho más barato, que los costos no son similares a lo que se venía manejando antes, que ya han tenido convenios de ahorro históricamente con la empresa y que ya no se puede rascar más, punto. Entonces, ASPA sale con esta campaña en medios, sale muy fuerte, y mi sindicato, ASA de México, es una verdadera vergüenza. Mientras los pilotos, con todo y que tienen sus pleitos internos y sus desavenencias, ellos sí salen en un discurso y en una actitud de unidad, porque se la han pasado diciendo a todos los medios que ellos siguen estando dispuestos a la negociación. Quien se ha levantado de la mesa de negociación ha sido la empresa, no los pilotos. Los pilotos han querido seguir negociando, pero la empresa se ha negado a negociar con ellos. Entonces, vamos al siguiente punto, que es ASA de México, en donde el discurso es completamente diferente. Salen con un hashtag que dice ASA unido con los sobrecargos, y lo que me llama muchísimo la atención es que ASA lo ponen como un ente totalmente aparte, que está unido con los sobrecargos, no que sean lo mismo, no son lo mismo, no son los sobrecargos, somos ASA o todos unidos, saldremos adelante. No, el discurso es ASA con los sobrecargos, unidos con los sobrecargos, todos unidos con Ricardo del Valle. ¿Ricardo del Valle qué? O sea, siguen en su rollo de adoremos al Mesías, cuando no ha trabajado absolutamente nada, a diferencia de los pilotos que han tenido asambleas y que se han estado reuniendo y que tienen información y hasta contrapropuestas para trabajar en dado caso cuando se dé el sentarse con la empresa Aeroméxico. En el caso de Aeroméxico, en este caso, pues Ricardo del Valle dice, pues es que la empresa no me ha llamado. Pues ¿cómo voy a sentar a negociar si pues no tengo nada, no hay nada? Pues es que la empresa no me ha llamado. A ver, mijo, ¿y ya cuantificaste los ahorros que generaron los sobrecargos de marzo a diciembre? ¿Ya hiciste una cuantificación de todo lo que se ahorraron con el sistema de rotación, que estuvieron cobrando los sobrecargos entre 5, 6 y 7 meses de salario, lo que deberían de haber cobrado en un año? Eso ya lo cuantificaste, ya cuantificaste también los recortes que se hicieron, y si te están pidiendo recortes, hemos dicho, si recortes está pidiendo la empresa, ahorita es el momento, es preferible recortar una plaza a recortar una cláusula. Porque para recuperar una cláusula está en chino, para recuperar una plaza de trabajo es mucho más sencillo. Así de simple. Entonces, ese es lo que yo les quiero dejar. Los compañeros están, Ricardo del Valle insiste, Ricardo del Valle, en llamar contra a los sobrecargos que cuestionan su falta de trabajo. No, Ricardo.
te podemos cuestionar tu falta de trabajo porque por eso te rentaste como secretario general de ASA de México y tienes que estar abierto a las críticas que te hagamos todos y cada uno de los sobrecargos agremiados a la ASA de México. No has hecho trabajo, no has hecho absolutamente nada y estás cobrando 46,000 pesos sentado sin dar golpe. Maravilloso, mientras tus compañeros están tronándose los dedos por sobrevivir el día a día, pues tú vives como reycito, ¿no? Con 46,000 pesos, más la camioneta en comodato que te dio Andy Conesa, más los bonos millonarios, no, pues estás poca Mauser, ¿no? Viva el sindicalismo mexicano así, no muevo un dedo. Ah, eso sí, si la empresa te dice que los sobrecargos tienen que aceptar sí o sí un contrato C, tú lo vas a poner en la mesa y vas a decirle a los sobrecargos, pues es lo que hay, compañeros, es lo que hay. No, Ricardo. Tienes que hacer trabajo, tienes que hacer, no una, 3 contrapropuestas mínimo, con la que puedas sentarte a negociar con la empresa. Y si es recortar sobrecargos, con la pena, se recortan. Una plaza es más fácil de recuperar que una cláusula contractual. Y están convocando estos compañeros a quien Ricardo del Valle de una manera muy despectiva llama contra. Están convocando el día de mañana una concentración afuera del sindicato para manifestar la falta de transparencia con la que se ha estado conduciendo el secretario general, porque ha hecho asambleas, pero invita nada más a sus cuates. Invita a Berlanga, Sara Berlanga, que ya me chismearon por ahí, que va para el Centro de Equidad de Género, un puesto ahí que se inventaron en ASA de México. Y nada más invitan a sus cuates, ¿no? Para que apoyen y para que si hay que chillar, chillen y entonces los sobrecargos lloren y sean empáticos y digan, sí, Ricardo, vamos a ceder. Porque lo único que ha hecho el señor ha sido circulares con imágenes, con frases motivacionales sacadas del libro más cursi. Terrible. Es lo único que ha hecho. No ha hecho un trabajo de cuantificar cuánto se ha ahorrado, cuánto han generado de ahorros, qué sí se puede recortar, qué planes de convenios de ahorros temporales se les puede ofrecer a la empresa con recuperación, con fecha de inicio y término. Eso es lo que queremos nosotros saber. Pues bueno, ya en aras de que me estoy recuperando, quería darles esta información precisamente con la intención de que estemos claros en el manejo informativo. Porque lo que es la prensa tradicional, híjole, cometen unas pifias terribles, confunden y quieren meter en el mismo saco a Interjet y Aeroméxico en este caso, y son casos completamente diferentes. En el caso de Interjet tenemos un patrón que dejó de pagar, dejó de cumplir con su responsabilidad, está violentando el contrato que tiene con todos los trabajadores, que es pagar el salario, y los trabajadores, para llamarle la atención a las autoridades, estallan una huelga. En el caso de Aeroméxico, Aeroméxico entra a un capítulo 11, está en una reestructura en Estados Unidos, no ha querido entrar a un concurso mercantil aquí en México y parece ser que quiere llevar las cosas al extremo, para que reviente la liga y tenga los elementos para decir la empresa fue por culpa de los contratos caros de los empleados. Y eso es falso. Eso es muy falso. Y obviamente ya sabemos, va a haber mucho movimiento en estos últimos días. Voy a estar muy al pendiente. Si no puedo hacer video en forma como tal, que me encantaría, ahorita luzco horrible, va a ser igual por esta misma vía. Me estaré comunicando para darles la información más reciente y sobre todo para dejar las cosas claras, porque los medios entienden cosas que no son. Y a mí no me gusta que no se entienda la situación de cada una de las empresas, porque son casos diferentes y no los podemos meter en el mismo saco. Los quiero mucho. Adiós.